Hola amigos y amigas de Cacetagunea, bienvenidos a un nuevo vídeo. En esta ocasión vamos a enseñaros a usar Canva. Es una herramienta de diseño vía web, por lo que no requerirá la instalación de ninguna aplicación en el equipo. Es muy fácil e intuitiva de usar. Podemos utilizar recursos gráficos como iconos, líneas, imágenes. Tenemos 1 GB de almacenamiento de espacio para nuestros diseños, así como para subir algunas de nuestras fotos. Además de la opción vía web, que es la que veremos, también existe la opción de instalar la app en los móviles, Android o iOS. Podemos registrarnos y acceder de manera gratuita, pero algunas de las funciones serán de pago. Podemos ver los diferentes planes que nos ofrecen en el apartado de precios. Empezamos entrando en la web de Canva y a continuación nos registraremos. Elegiremos entre las 3 opciones que nos ofrece, a través de Facebook, a través de Google o haciendo uso de un correo electrónico. En nuestro caso optaremos por la del correo electrónico. Una vez hecho el registro y activada la cuenta, podemos empezar a diseñar, pero primero nos preguntará con qué fin vamos a utilizar Canva y las personas con las que queremos colaborar. Iniciamos nuestro diseño seleccionando primero el tipo de documento que queremos crear. Las plantillas están divididas en diferentes categorías, como por ejemplo, recomendaciones, redes sociales, documentos, blogs, ebooks, etc. Si queremos que el documento tenga un tamaño determinado, podemos pulsar el botón superior de Dimensiones personalizadas. Si no es la primera vez, la interfaz se verá diferente, pero la acción a realizar será la misma. En este caso, primero pincharemos sobre el botón Crear un diseño y, posteriormente, el tipo de documento. En la parte izquierda tendremos diferentes opciones y en la parte inferior derecha tenemos una ventana de asistente que podemos utilizar. En la primera opción elegiremos la plantilla con la que queremos empezar a crear nuestro diseño. Las plantillas estarán divididas en diferentes categorías. Pasamos al siguiente campo, Fotos, donde podremos escoger imágenes que utilizaremos en nuestro diseño. En este caso, todas las imágenes son ofrecidas por Canva. Si lo que deseamos es usar una imagen propia, que podemos tener en la memoria del dispositivo, también es posible, pero lo veremos más tarde. Continuando con elementos, nos encontraremos con formas, flechas y diferentes elementos gráficos que podemos usar para crear diferentes diseños. Dependiendo del elemento seleccionado, en la parte superior de la ventana de trabajo encontraremos las opciones de ajustes del elemento. Pasamos al campo de texto, donde encontraremos campos de texto prediseñados en los cuales podremos modificar posteriormente los textos y adaptarlos así a nuestras necesidades. También podemos eliminar una parte del texto si lo necesitamos. En el apartado de fondo, la imagen que seleccionaremos directamente será aplicada como fondo del diseño. Las imágenes que nos ofrecen puede ser una foto o motivos gráficos, pero también disponemos de la opción de elegir de un color concreto como fondo, introduciendo el código de color HTML del color deseado. En la parte de previsualización, en la parte superior, tenemos las 5 opciones para modificar o hacer pequeños cambios al fondo. Las opciones son color de fondo, filtro, ajustar, recortar y girar. Continuamos con el apartado de archivos subidos, donde tenemos la opción de subir nuestros propios archivos, como hemos mencionado previamente. En el siguiente apartado, carpetas, está orientado al contenido de pago. Nos da la opción de crear carpetas para ordenar los elementos. Por defecto tenemos una carpeta con el nombre de comprado. Si queremos crear más carpetas, necesitaríamos usar la versión de Canva Pro, que es de pago. Por si todo esto fuera poco, tenemos un último apartado, más. Se nos da la opción de usar diferentes maneras o servicios de importar contenido que poder incorporar posteriormente a nuestros diseños.
En todos los casos tendremos disponibles elementos gratuitos y de pago. Bien, pues esto ha sido todo. Esperemos que el vídeo os sirva de ayuda. Hasta la próxima.